Buenos días. Bueno, antes de nada, daros muchas gracias porque sé que habéis estado orando por mí, que me operaban esta semana el ojo que todavía no estaba operado y ahora veo fantástico. Ahora ya, antes no. Gloria a Dios. Muchas gracias. Antes, si os dormís en la predicación, me pasaba desapercibido. Ahora no. O sea, ahora tengo una visión que me alcanza hasta el fondo. Además, tiene un efecto secundario curioso porque a las señoras las veo más bellas, pero a los hombres los veo todavía más feos. Yo creo que eso es que ya me estoy acostumbrando a la cruda realidad, creo yo. Bueno, quería compartir con todos vosotras en esta mañana en Efesios 4, 1 al 6 y más textos, porque bueno, este texto la verdad es que le hemos dado mucha caña, ¿verdad? Hace poco nuestro hermano David predicó también sobre él y lo que quería era pues hacer como, con tu permiso, como una especie de continuación, ¿no? Parte 2. Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, y yo esta enseñanza le he agradecido siempre mucho, lo importante no es tanto lo que aprendes, sino cómo pones en práctica lo que aprendes, ¿verdad? Y yo quisiera que siempre afrontásemos las predicaciones, los estudios, los devocionales, los afrontásemos con una pregunta que es ¿en qué medida estás viviendo esto que estás aprendiendo? Porque si se nos queda un conocimiento, ¿verdad?, pensamos que ya lo sabemos, que es algo que tenemos dominado porque nos suena, porque lo hemos escuchado muchas veces, pero no nos planteamos si de verdad está siendo una realidad en nuestra vida y si en realidad lo estamos viviendo. Y yo creo que eso es muy importante, por eso quiero haceros esta invitación conmigo en esta mañana. Bueno, aunque a distancia veo una barbaridad, de cerca necesito gafas. Siempre hay algún aguijón por ahí, ¿verdad? Y el texto que queremos analizar en esta mañana, pero que queremos analizar de verdad en qué medida esto está siendo real, está siendo patente en mi vida, es Efesios 4 del 1 al 6, que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y lo que me gustaría que analizásemos juntos son las implicaciones que tiene este texto y otros que vamos a ver que acompañan esta enseñanza. Porque preguntaréis, ¿por qué tanta insistencia en el tema de la unidad? Porque lo hemos propuesto como lema de este año, pues sí, también. Pero porque es importante, porque es muy importante, ¿verdad? De hecho, la unidad no es un objetivo en sí misma. Ese objetivo ya está conseguido, como veremos, ¿verdad? Lo que viene a decirnos el Señor es, no lo estropeéis, que yo ya lo he dado, pero no lo estropeéis. Y no solo no lo estropeéis, sino vivid conforme a lo que la unidad significa. Así que lo que me gustaría que reflexionásemos es qué implica en hechos cotidianos, en el día a día, en mi caminar cristiano, en mi relación unos con otros, qué implica la unidad, ¿verdad? Yo recuerdo que participaba en un congreso evangélico, cuando se hacía un congreso evangélico que todo el mundo en España se llevaba más o menos bien y todas las denominaciones participaban juntas y de vez en cuando se hacía el congreso evangélico y venían pastores de toda España. Y había un pastor, bueno, no voy a decir su nombre por si él quiere mantener el anonimato, pero yo me acuerdo que pues el tema que se hablaba siempre en el Congreso Evangélico era la unidad por aquí, la unidad por allá, porque hay que estar unidos, porque la unidad, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que cuando le tocó predicar a él tenía un deje así muy gracioso, ¿no? Pues
pues dijo, a ver, hermanos, que la unidad es muy importante, pero mientras nos unimos podíamos ir haciendo algo, ¿no? Entonces, pues esto es una gran verdad, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es que hay que unirse, es que no, si la unidad ya la ha proporcionado el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él nos ha unido, ¿por qué? Porque nos ha hecho uno, ¿verdad? Con el Padre como ellos, ¿verdad? Como todas las personas de la Trinidad son unos. Y lo que se nos dice es que seamos solícitos, que ahora veremos lo que significa, en guardar esa unidad, que hagamos lo posible por guardar esa unidad. Así que la unidad en realidad es un mandato, ¿verdad? El mandato concretamente es, sé solícito, estate dispuesta a guardar la unidad que el Señor ha conseguido, ¿verdad? Y forma parte de nuestro llamado. Dice, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto lo decimos así y suena muy bonito, pero ¿qué es eso de la vocación con que fuimos llamados? ¿Qué es una vocación? Alguien que me ayude, venga, culto participativo. Porque, bueno, yo sabéis que he estudiado y siempre se nos decía, a ver, que estudiar es importante, pero tienes que tener vocación. ¿A qué se están refiriendo? ¿Qué es esa vocación, verdad? Un deseo, un llamado, ¿verdad? Correcto, ¿no? Que el deseo coincida, ¿verdad?, con el esfuerzo, ¿no? Vendría a ser la vocación, ¿no? Entonces, pues hemos sido llamados, ¿verdad?, a muchas cosas. Hemos sido llamados a que nuestro carácter sea como el de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser instrumentos en manos de Dios. Hemos sido llamados para, y yo insisto muchas veces en el para, muchas de estas cosas, ¿verdad?, que a veces perdemos de vista. Así que para andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues lo tenemos que hacer, según el texto, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, ya estamos poniendo pegas, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y se nos dice, porque formamos parte de un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí pues lo hemos aprendido y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Ahora viene la pregunta, ¿verdad? ¿Esto se cumple? ¿Esto realmente es palpable? ¿Esto se manifiesta en mi vida? No mires al lado, mírate a ti, ¿no? Es decir, nos tenemos que mirar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y analizarnos, ¿no? En qué sentido esto se está cumpliendo. Yo creo que lo que nos enseña la palabra es que la unidad es vital, y es muy importante para la continuidad de la Iglesia. Se nos habla muchas veces de que la unidad es muy importante por el testimonio que damos, ¿verdad? En Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para, ¿veis la importancia de los paras, verdad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad en primer lugar va a ser un testimonio importante de cara al mundo, de cara a las personas que están recibiendo el Evangelio. O dicho de otra manera, esa unidad está ahí, pero si nosotros no la manifestamos, ¿verdad?, si nosotros no hacemos que se refleje en nuestras vidas, pues en cierto modo estamos dando un mal testimonio o un testimonio negativo de la verdad. ¿Amén? Porque yo creo que una de las actitudes que más perjudica a nuevos creyentes, a personas que han recibido la palabra, una de las cosas que más afecta pues son las confrontaciones, la crítica, la discordia. Y si como Iglesia no nos damos cuenta de esto, cometemos un grave error, ¿verdad? Porque estamos actuando en contra de esta enseñanza y no estamos actuando a favor. Por eso una de las primeras cosas que tengo que analizar es cómo es mi actitud. Mi actitud es constantemente de enfado,
de confrontación, de crítica, de discordia, pues entonces, hermanos, no estamos siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es así, y tenemos que reconocerlo delante del Señor, y tendremos que pedirle perdón, y tendremos que cambiar nuestra conducta. A mí hay un texto que me asusta mucho en Proverbios 6, del 16 al 19, que dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, es decir, el orgullo, la falta de humildad, ¿verdad? La lengua mentirosa, la mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué son pensamientos inicuos? Una ayuda. Malos, contrarios a Dios, ¿verdad? Pensamientos que no van según el propósito de Dios. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, y aquí podríamos incluir la crítica, ¿verdad? O la difamación, y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Es una de las cosas que el Señor abomina. ¿Por qué? Pues porque va directamente en contra de la unidad. ¿Y qué es sembrar discordia? Pues yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Hago que o un hermano o otra hermana piense mal o tenga una mala actitud hacia un tercero. Eso es sembrar discordia, ¿verdad? La palabra se refiere a veces a ello como raíz de amargura, ¿verdad? Crea una raíz que va llenando de mala actitud, de odio, de manía, ¿verdad?, de tristeza, y que esa raíz crece por lo subterráneo, ¿verdad?, hasta que todo lo ahoga y acaba con todo. ¿Es así? Entonces, este llamado a perseverar en la unidad es un mandato, lo hacemos en cumplimiento de la voluntad de Dios para seguir la misma unidad, ¿verdad?, que el Señor nos enseñó, la que une a las 3 personas de la Trinidad. Es muy curioso, ¿verdad?, cuando vemos todas las personas de la Trinidad, cómo la palabra nos enseña que cooperan, ¿verdad?, para hacer el plan que tenían para la humanidad, ¿no? El Espíritu que nos ha llamado de la muerte a la vida, el Señor que nos ha reconciliado con Dios a través de su sangre, formando un solo cuerpo, y el Padre, ¿verdad?, que planificó pues, todo el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Todo esto nos lo cuenta en Efesios, en los primeros capítulos de Efesios, ¿no? Él está diciendo, vosotros formáis parte ahora de esa unidad, pero esta obra que yo he hecho tiene que concretarse en acciones, ¿verdad?, tiene que concretarse en actitudes, tiene que concretarse en una manera de comportarnos y de actuar en la Iglesia. Así que cuando el apóstol Pablo nos está pidiendo en Efesios 4, 2 al 3, que cultivemos, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, lo que nos está diciendo es que cultivemos aquellas mismas cualidades que nuestro Señor Jesucristo nos mostró y que Él nos enseñó, ¿verdad? Y en ese sentido, y basándonos en el texto que hemos hablado, pues vamos a hablar brevemente de humildad y mansedumbre, de paciencia, de amor y de compromiso. Yo creo que esas son las actitudes que nosotros debemos de poner en práctica. El Señor en Mateo 11, 29, ¿verdad?, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Es lo mismo? ¿Tiene alguna distinción la humildad y la mansedumbre? Pues yo creo que hay un matiz de significado, ¿verdad? La humildad estaría relacionada con la ausencia de vanidad y de orgullo, con no creernos merecedores de determinados privilegios, derechos, ¿verdad? Eso sería la humildad, el tener un concepto adecuado cada uno de sí que debe de tener, ¿no? Y no más alto del que no debe de tener. Mientras que la mansedumbre estaría más relacionada con la obediencia, ¿verdad? Estaría más relacionada con aceptar de manera práctica lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no?
La verdadera humildad pues está arraigada en un pensamiento correcto acerca de Dios, acerca de mí mismo y acerca de los demás. ¿Habéis pensado lo que expresa muchas veces la oración modelo más conocida entre nosotros como el Padre Nuestro? Va poniendo a cada uno en su lugar, ¿verdad? Primero expresa quién es Dios, lo que Él merece, la adoración que Él merece, el reconocimiento que Él merece. Él está en los cielos y queremos que se haga su perfecta voluntad, ¿verdad? A continuación viene el reconocimiento de nuestra dependencia, ¿no? Es decir, dependemos del Señor, ¿para qué? Para el pan de cada día, para que nos libre del mal, para que nos conduzca por los caminos adecuados, ¿verdad? Y a continuación viene el reconocimiento de los demás, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a aquellos que son deudores nuestros, ¿verdad? Que tengamos este concepto claro es muy importante de cara a cómo nos relacionamos con el Señor y cómo nos relacionamos con el resto de los hermanos, ¿no? Nuestro mayor ejemplo era el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en Filipenses 2, del 5 al 11, dice que debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que siendo el mismo Dios se humilló a sí mismo tomando nuestra humanidad y se convirtió en siervo. Muchas gracias por la ayuda. Para morir en una cruz por aquellos que éramos pecadores y éramos enemigos suyos, ¿verdad? Entonces, no hay mayor lección de humildad y de mansedumbre. Cómo se condujo el Señor, ¿verdad?, a lo largo de su vida. Y a mí lo que me encanta de Él, y me encanta verlo en otras personas, me encanta verlo en algunos de vosotros, ¿no? Pues es ese amor, es ese interés, esa cercanía por las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nadie es insignificante, que todo el mundo es importante, que todo el mundo necesita, ¿verdad?, que estemos pendientes, que nos acerquemos, que hablemos, ¿verdad?, que conozcamos qué es lo que a esa persona le está pasando. Y entonces, igual que echamos la bronca en unas cosas, hay que reconocer otras, que afortunadamente en esta iglesia, o gracias a Dios en esta iglesia, hay personas que son próximas y cercanas a los demás. Así que debemos de cultivar en nuestra vida pues esta humildad y esta mansedumbre de la que fue ejemplo el Señor. Yo creo que coincidimos con la palabra en que la mayoría de los pleitos que suceden entre nosotros, ¿no?, dice la palabra, de los pleitos y contiendas que suceden entre nosotros, están provocados por el orgullo, los celos, ¿verdad? Los celos no deja de ser pues una manifestación de orgullo. Y ahora viene pues otra parte que es la paciencia, ¿verdad? En Hebreos 12:1 dice, por tanto, yo sé que voy un poquito rápido, pero los textos van apareciendo, ¿no? Gracias. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este texto lo he leído según la Biblia de las Américas, el resto era en versión Reina Valera. Pero me encanta cómo está redactado, ¿verdad? Porque dice, hay a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Yo oía de un gran predicador, el mundo no está dispuesto a escuchar tus palabras, pero sí está dispuesto a leer tu comportamiento. Yo creo que esto es una gran responsabilidad. Con nuestro comportamiento podemos decir mucho. Una iglesia que manifiesta la unidad que el Señor consiguió, porque la consiguió el Señor. Una unidad que se mueve con esta mansedumbre, con esta humildad, con esta paciencia, va a impactar al mundo a su alrededor, porque va a ser una iglesia que manifieste el carácter de Cristo. Así que cuando estamos hablando de unidad, no estamos hablando únicamente de un requisito que hay ahí, que bueno, estamos ahí, lo estamos intentando, ¿no? No, es un requisito muy importante y que el Señor nos está diciendo, cuidado, que encierra un mensaje, ¿verdad? Y es un mensaje para vosotros como iglesia, pero sobre todo para ese mundo que nos está observando y que mira nuestro comportamiento.
Yo doy muchas gracias a Dios porque es paciente. ¿No? Estaba asustado. Digo, a ver si solo es conmigo. Yo necesito unas dosis de paciencia por parte del Señor brutales, ¿no? Sé que cuando digo esto suena a mí humilde, no me gana nadie, ¿no? Es como un poco contradictorio. Pero es verdad que necesitamos todos, ¿no? Unas dosis de paciencia por parte del Señor tremenda. Gracias que su paciencia y su misericordia es infinita, ¿verdad? Y se renueva cada día, nos dice la palabra. Eso sí que es un privilegio. Yo cuando me despierto por la mañana, lo primero que le digo al Señor es: gracias, Señor, nueva oportunidad. Tu misericordia se renueva. Todos los errores de ayer, hoy tengo oportunidad de corregirlos y de cambiarlos, porque tú estás conmigo. Y no me vas a estar recordando ahí, ¿verdad? Sino que lo que me dice es: venga, adelante, vamos a ello. Hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad para poner en práctica todo esto que hemos aprendido. ¿Amén? Fijaros, a mí un texto que me encanta, los que lleváis mucho tiempo en esta iglesia lo sabéis porque habré predicado, no sé, como 140.000 veces sobre él. No voy a predicar de nuevo, ¿vale? Es el texto sobre Gedeón, que está en el capítulo 6 y 8, de 6 al 8 de Jueces, ¿no? Me llama mucho la atención este texto y además yo agradezco infinitamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña mucho acerca de las actitudes, del carácter de Dios, ¿verdad? Y cómo esas actitudes, ese carácter van preparando, van disponiendo su plan supremo, ¿verdad? Que es la salvación a partir del sacrificio de nuestro Señor. Y me gusta mucho las actitudes y sobre todo la actitud de paciencia. A veces hablamos del Dios del Antiguo Testamento como un Dios poco misericordioso, castigador, nada más lejos de la realidad. Si leemos con atención el Antiguo Testamento, vemos las tremendas oportunidades y numerosas oportunidades que el Señor le da a su pueblo para que reaccione, para que obedezca, pacto tras pacto, ¿verdad? Llamada tras llamada, para que el pueblo reaccione. Y a mí me llama mucho la atención en este contexto de Gedeón y sus 300, ¿verdad? Que la actitud que estaban, los problemas que estaba soportando el pueblo de Dios habían sido consecuencia de su comportamiento. Es decir, ellos se habían dado a la idolatría, se habían mezclado con otros pueblos, habían disuelto en sus propósitos y entonces empiezan a acampar a su alrededor pues una serie de tribus nómadas que procedían de Madián, los madianitas, ¿no? Y entonces dice que pues tenían al pueblo de Israel en un gran oprobio, ¿no? Les robaban las cosechas, raptaban personas, atacaban las ciudades, ¿verdad? Y la verdad es que pues no surgía un liderazgo ni surgía una unión suficiente entre el pueblo de Dios como para hacer frente a esto, ¿no? De hecho, este personaje Gedeón, ¿no? Pues se le aparece un ángel y le pilla escondiendo las gavillas para que no se las llevasen los madianitas, ¿no? Y le llama algo así como gran guerrero, ¿no? De hecho, su nombre significa gran guerrero, poderoso, ¿no? Y yo creo que según se lo estaba diciendo, te pilla un ángel mangando gavillas y te dice: ¡oh, tú, poderoso gran guerrero! Y yo creo que miras así para atrás y se está refiriendo a mí. Entonces, de hecho, le pidió no sé cuántas pruebas a Dios, ¿verdad? Los que conocéis la historia, para no leer los 2 capítulos de Jueces. ¿Cuántas pruebas le pidió? Pues Señor, ahora que el rocío moje alrededor del vellocino, pero que el vellocino se quede seco. Vale, venga, está bien. Ahora hazlo al contrario. Ahora moja el vellocino y deja todo seco alrededor, ¿no? Y yo creo que ya iba con la segunda y dice: y ahora la mitad, y ya le dijo: a ver, centrémonos, ¿no? Ya está suficientemente demostrado, pero bueno, te voy a dar una prueba más. La prueba, ¿cuál fue? Que unos espías escucharon que uno de los guardias le decía al otro: ¿sabes lo que he soñado? No, he soñado que venía un pan enorme de cebada y que nos arrollaba. Y el espía el guardián de al lado, ¿no?, que debía de haber leído algo sobre interpretación de sueños, le dijo:
eso es que Gedeón nos va a aplastar, ¿no? Y entonces, pues, el espía se fue con la información, mira, oye, temen esto, ¿no? Y eso le terminó de dar la seguridad, ¿no? Y muchas veces pensamos, este Gedeón, qué desconfiado, ¿no? Pero yo creo que es bueno y que nos enseña que muchas veces debemos de buscar a Dios, ¿verdad? Y debemos de pedirle confirmación y debemos de orar y poner nuestros planes bajo su dirección. Y qué importante es esto, ¿no? Y no abalanzarnos, ¿no? Muchas veces nos abalanzamos y decimos, el Señor ha puesto en mi corazón. Cuidado, cuidado, habla con Él. Pon las cosas en oración, ¿no? Que realmente confirme y que confirme con su palabra, ¿verdad? Si eso de verdad es un deseo que ha puesto en tu corazón. Lo bueno de esta historia es que el Señor va reduciendo paulatinamente el ejército de Gedeón. Al principio Gedeón dice, bueno, venga, somos unos 30.000, no está mal, somos una proporción de 1 a 3, si lo hacemos bien todavía podemos conseguir, y Dios le dice, no, sois demasiados. Si resulta que conseguís la victoria vais a pensar que ha sido por vuestros méritos y no me vais a dar la gloria a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues que voy a reducir el ejército. Y entonces, ¿cómo reducen el ejército? En una de las primeras manifestaciones de la selección de personal, ¿no? Pues Dios les dice, el que tenga miedo, que se marche. Y se marchan unos 20.000. De hecho, les dedican un salmo por ahí, ¿no? Diciendo, hablando de ellos, ¿no? Como pues los guerreros a caballo de los hijos de Efraín, que tenían una fama de luchadores fantástica, pues cómo volvieron las grupas y se fueron, ¿verdad? 20.000 abandonaron. Y muchas veces el Señor actúa así con nosotros, ¿no? No quiero que lo hagas con miedo, no quiero que lo hagas por obligación. ¿Cuántas veces, no? Dice esto en tantas cosas, ¿eh? No quiero que lo hagas, con pesar. Lo que quiero es que lo hagas para mí con gozo y con confianza, ¿verdad? Y esos 20.000 decidieron marcharse, pero los que se quedaron, pues eran todos unos valientes, ¿no? Aún quedaban 10.000. Y dice el Señor, no, todavía sois demasiados. Lo que vamos a hacer es que van a ir a beber, y aquellos que metan la cabeza en el agua, todos esos fuera. Solamente los que beban con la mano, ¿verdad? Van a continuar. Y solo lo hicieron 300. Y diremos, oye, ¿y qué es lo que veía, qué es lo que quiso ver Dios en esa actitud? Pues vosotros pensad en 10.000 personas en un desierto, muertos de sed, ¿verdad? De pronto llegan a una gran extensión de agua. ¿Qué os dice el comportamiento de unos y de otros? ¿Estáis conmigo? ¿Verdad? Unos se abalanzan, se tiran. Quita, quita, ¿os acordáis de aquella foto de los ñúes? Unos se abalanzan al agua, otros llegan tranquilamente, seguramente estos incluso empezaron a organizar por allí, oye, mira, por allí no hay nadie, poneros tal, no sé qué, tal, y cuando ya lo tenían todo organizado, ellos cogieron con su mano y llevaron la mano a la boca. ¿No? Es decir, tuvieron paciencia y precaución, tuvieron paciencia. ¿Por qué? Pues por muchísimas causas. A lo mejor pensaron, oye, si nos abalanzamos todos al agua, pues somos vulnerables al enemigo, ¿verdad? Tiene que haber gente que esté un poco pendiente, ¿verdad? Ellos esperaron, dieron prioridad a los demás. Esto es lo que nos enseña la palabra. Pero lo que me llama la atención es el plan que establece Dios, ¿no? El plan que establece Dios es, vamos a rodear a los madianitas, eso significa rodear a 70.000 personas. ¿Os imagináis la separación que habría entre cada uno de los 300, ¿verdad?, rodeando a 70.000? Yo creo que cada uno de ellos estaba allí más solo que la una, ¿sí o no? Y les dan unas armas buenísimas de última generación, que son un cántaro, una antorcha y un shofar, entre paréntesis, trompeta de cuerno, ¿no? Y dice, y estas son tus armas. ¿Y cómo vamos a actuar? No, pues vamos a actuar en cuanto empecéis a oír que nosotros tocamos el shofar, vosotros también vais a acompañar con el sonido del shofar, vais a arrojar
el cántaro para hacer ruido y vais con la antorcha y vais corriendo al enemigo. Yo me imagino esto hoy en día, ¿no? Bueno, a ver, yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Aparte que yo había elegido un cántaro color teja y me han dado uno color terracota. Entonces, a ver qué pasa aquí, ¿no? Bueno, pero lo de la antorcha la encendemos antes, la encendemos después. A ver, reaccionaron con unidad. Reaccionaron con unidad, ¿verdad? Y todos obedecieron el plan que el Señor había establecido. Yo creo que esto es importante y que es una muestra de paciencia, ¿no? A veces en nuestra vida nos vamos a encontrar en situaciones en las que vamos a decir, ¿qué hago yo con este cántaro, esta antorcha y aquí esperando? ¿No? ¿No os habéis sentido nunca así? Como diciendo, Señor, yo confío en ti, pero no entiendo esta situación. No entiendo la situación que estoy atravesando, ¿verdad? Entonces, fijaros todo lo que involucra la unidad, ¿no? Lo que involucra el ser solícitos en guardar la unidad implica que muchas veces también vamos a tener que confiar y descansar en las promesas del Señor y decir, bueno, aunque las cosas parezcan no funcionar como debieran o como yo lo haría, pero tengo la seguridad de que el Señor va a obrar y va a actuar. Os voy a contar una anécdota, algunos ya la conoceréis. Yo recuerdo que tenía que pasar unas pruebas físicas para aprobar el bachillerato en educación física y una de ellas era hacer el pino. Y a mí me fastidiaba enormemente hacer el pino. Ahora estaréis pensando, pero no, tenía otro aspecto, quiero decir. O sea, si intento hacer el pino ahora, derribo una pared. O sea, en aquel momento tenía un aspecto muy diferente, ¿no? Y entonces, pues tenía que hacer el pino y yo estaba totalmente confiado. Digo, bueno, cuando llegue el momento, pues ya lo haré, ¿no? Entonces, íbamos a educación física. ¿Voy a practicar el pino? No, que vamos a jugar un partidillo. Ah, vale. Y me iba a jugar el partido, ¿no? Entonces, pues nunca me dedicaba, ¿no?, a poner la paciencia suficiente como para hacerlo, ¿no? Y entonces llegó el día de la prueba. Y entonces, pues, claro, yo no lo había practicado, entonces yo decía, bueno, ¿esto en qué consiste? En que te pones sobre las manos, te tiras para adelante y dejas los pies así apoyados para no caer, ¿no? Y entonces, pues, lo que hice en realidad fue una voltereta. Quiero decir que di un costalazo contra las espalderas que yo creo que están vibrando todavía. Hoy en día siguen vibrando allí en el Juan Gris de Móstoles fue, ¿no? Entonces, si oís un ruido sospechoso son las espalderas vibrando. Y me di un costalazo tremendo. Y el profesor, que era así muy chuleta, se acercó a mí y me dijo, Escolar, que es mi apellido, dijo, Escolar, ser valiente es importante, pero lo es aún más ser paciente. Entonces yo creo que esa lección se me quedó y que es una lección, ¿verdad?, que el Señor nos enseña. Y esto fue lo que experimentaron todos estos 300 de Gedeón. No bastaba solo con el valor, también había que ser paciente, había que ser organizado, había que tener fe, había que colaborar junto con otras 299 personas. ¿Se entiende esto? En eso se establece la paciencia. A veces no tenemos paciencia. No tenemos paciencia entre nosotros, no tenemos paciencia con nosotros mismos, ¿verdad? Y la paciencia es una expresión de fe en el Señor. Y es decir, Señor, tú estás haciendo la obra, lo que yo debo hacer es obedecer al pie de la letra y debo tratar de seguir tus preceptos confiando en que lo que tú nos enseñas es lo mejor. ¿No? Porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta, ¿correcto? Otra cosa que involucra la unidad es el amor, ¿verdad? En 1 de Pedro 3, 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Amén? ¿Lo vivimos? Yo creo que por eso debemos de confrontarnos con la palabra día a día, ¿verdad? Y ver si realmente esto lo estamos haciendo efectivo. Dios
mostró y definió su amor por nosotros en la cruz de Cristo, y dice la palabra que si el Espíritu habita en nosotros, ¿verdad?, entonces amaremos. ¿Recordáis los dones del Espíritu en Gálatas o Corintios 13, que dicen que tuvieses todos los dones, todas las habilidades, todas las capacidades, si no tenemos amor, eres un címbalo resonante, más o menos. En 1 de Juan 4, del 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Él es el que lo ha hecho posible, ¿verdad? Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo no digo que muchas veces no amemos, ¿verdad?, pero muchas veces no lo hacemos de forma efectiva, no lo hacemos de forma visible, no lo hacemos de forma que el hermano o la hermana lo puedan experimentar. Así que hemos hablado de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor, que además dice la palabra que es el vínculo perfecto. ¿Veis por qué es tan importante la unidad? Porque hemos ido viendo que involucra todas estas cosas, ¿verdad? Y todas estas cosas son fundamentales en nuestro andar cristiano y sobre todo como cuerpo del Señor, como cuerpo de Cristo. Y por último, compromiso. Busqué la palabra solícito. ¿Recordáis el texto con el que hemos empezado? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fijaos lo que dice el diccionario de la RAE. Dice: diligente, servicial, amable, atento, complaciente, cortés, obsequioso, afanoso, activo, rápido, eficaz, esmerado. Todo eso significa solícito. Claro, cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, vale, Señor. No, es que fijaos todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Todo lo que involucra, ¿verdad? Todo lo que debemos ser para guardar esa unidad. Algo que Él ya ha conseguido, pero lo que nos dice es: no lo estropees, hombre, no lo estropees. Diligente, servicial, amable, atento, complaciente, cortés, gentil, activo, rápido, eficaz, esmerado. Es decir, que pongamos nuestra fuerza, nuestra atención. El otro día oíamos, ¿verdad?, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Debemos de servir al Señor en todos estos aspectos. ¿Para qué? Para colaborar, para cooperar en la obra que Él ha hecho, si nosotros no vamos a añadir nada, ¿verdad? Pero lo que sí que vamos a hacer es que esa obra sea evidente, sea patente en la vida de otras personas. Por eso a mí me preocupa que cada vez hay un enfrentamiento mayor y más serio en la Iglesia. El otro día oía a un predicador: la verdad divide. No es cierto, la verdad no divide, la verdad une. Lo que divide es el no querer aceptar la verdad. Eso sí que divide, ¿verdad? O el tratar de combatirnos unos a otros con verdades diferentes. Me preocupa además que no hay un diálogo. Antes, en otros años, no sé si coincidiréis conmigo, los que vamos teniendo más edad, había un diálogo doctrinal. Bueno, tú piensas esto, yo pienso aquello, pero, oye, nos podemos compartir, podemos hacer que haya determinados énfasis en cosas que otros han olvidado, ¿verdad? Y podemos enseñarnos los unos a los otros en considerar aspectos de la palabra que a lo mejor no hemos considerado tanto. Yo creo que hoy en día, y no sé si compartiréis mi visión, lo que hay es más rechazo, descalificación, incluso insultos. Y unos se tachan a otros de herejes y otros te vienen a decir: mira, lo que tú crees es mentira y lo que yo digo es verdad. Si radicalizamos así las posturas doctrinales, no estamos contribuyendo a la unidad, todo lo contrario, ¿verdad? No estamos actuando como un mismo cuerpo y según un mismo propósito. Yo soy de los que tienen la preocupación de predicar la palabra de Dios. De hecho, sostengo todas las afirmaciones con un versículo. Pero toda la palabra de Dios. Esto es muy importante. No solo aquellas partes que me interesan.
no son solo aquellas partes que dicen lo que yo quiero, porque tenemos que reconocer que no podemos explicar toda la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ni podemos explicar ni diseccionar a Dios. Entonces, eso sí que es humanismo, tratar de encerrar al Señor en una doctrina filosófica, aunque sea religiosa, y tratar de explicarlo todo y decidir quién tiene razón y quién no. No, habrá que considerar todas las cosas que nos enseña la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, pues lógicamente la sabiduría y el conocimiento de Dios excede con mucho a nuestro propio conocimiento, y nosotros como mucho podemos hacer aproximaciones, pero una aproximación no puede ser: hermano, lo que tú crees es mentira, a no ser que lo que estés afirmando sea algo que sea patente y contrario a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y también hay una sensación de seguridad, y ya voy terminando, en que nos dice que ninguna amenaza exterior a la Iglesia va a poder acabar con la Iglesia. Al contrario, lo que nos dice es que las puertas del Hades incluso no prevalecerán contra ella. ¿Amén? No hay amenazas exteriores que puedan acabar con la influencia, porque la Iglesia es de Dios, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero sí que se nos ha dado la responsabilidad, o se nos ha puesto la responsabilidad de que cuidemos los unos de los otros. ¿Recordáis la enseñanza del lavado de los pies? Eso es una responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que cuidar los unos de los otros. El Señor fue ejemplo y nosotros debemos ser continuadores de ese ejemplo. Nosotros no luchamos por tener la verdad, porque la verdad ya la dio Cristo, ¿verdad? Nosotros no luchamos por tener razón, nosotros no luchamos por imponer opiniones, nosotros no luchamos por ninguna de estas cosas. Lo que debemos de luchar, más que luchar, ser solícitos, es por guardar la unidad que consiguió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con nuestras actitudes como creyentes probablemente no frustremos los planes de Dios, porque no llegamos a tanto, ¿verdad? Y eso es imposible. Pero sí que podemos hacer mucho daño. ¿Estamos de acuerdo? Y sí que podemos entorpecer mucho el propósito y la función de la Iglesia. Y a mí me preocupa lo que decía nuestro Señor Jesucristo, que las consecuencias siempre afectan ¿a quién? A los más débiles, a los débiles en la fe. ¿Y los débiles en la fe quiénes son? Pues son las personas que han empezado en el Evangelio, son los niños, son todas aquellas personas que van a valorar mucho más nuestro comportamiento y la forma en que nos comportamos y hacemos patente la palabra de Dios que mucho del conocimiento que manifestemos, ¿no? Se van a fijar en nuestra vida, empezando por nuestra propia familia. Así que si cultivamos estas cualidades que hemos visto, ¿verdad? Si dejamos que el Espíritu Santo siga promoviendo en nosotros estos dones y cualidades que podemos encontrar en nuestro Señor Jesús, y que es el Espíritu el que las produce en nosotros, ¿verdad? Él produce en nosotros el querer y el hacer. Pues podemos caminar de una manera digna de nuestro llamado. Es decir, el Señor nos ha llamado para salvarnos, sí, pero también para ser instrumentos en sus manos, ¿verdad? Para llevar adelante y comunicar y hacer extensivo su plan de salvación. Pues el resultado probablemente será una paz y una unidad visibles que muestra la belleza de nuestro Dios a un mundo que no le conoce. Yo creo que ese es el mensaje y esto es lo importante. Amén. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Perdonad que me he extendido un pelín. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar en oración y en alabanza, ¿verdad? Y yo quería invitaros a que tengamos un momentín de reflexión. Vamos a hablar cada uno de nosotros personalmente con el Señor y decir: Señor, esto que he escuchado, ¿cómo se está haciendo palpable en mi vida? Esté o no esté de acuerdo con el hermano que ha hablado, lo esencial del mensaje, el cómo estoy
viviendo esa unidad con todo lo que ello implica, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, amor, compromiso, paciencia. ¿Cómo lo estoy haciendo delante de ti? ¿Y en qué estoy fallando? Yo creo que cuando vamos al Señor con humildad y con esta actitud, Él nos habla y nos dice, mira, cambia este pequeño detalle, empieza por esto. No me hagas grandes promesas. Empieza por este pequeño detalle. Empieza por preocuparte por este hermano que no te preocupas. O empieza por hacer extensivo tu saludo. Empieza por preguntarle a tu hijo o a tu hija, ¿qué tal hoy el día? ¿Cómo estás? No lo digo para regañarte, lo digo para apoyarte, ¿no? Empezar por un pequeño paso, por un pequeño gesto, ¿verdad? Levantarnos cada mañana y decir, Señor, ¿cómo puedo yo contribuir a no estropear la unidad que tú has conseguido? Y a luchar y a fortalecerme en esa unidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ayudo, recibo ayuda, me preocupo, se preocupan por mí, ¿verdad? Qué grato es saber que estás pasando por alguna dificultad y hay hermanos, hermanas orando por ti. Vamos a tener un tiempo cada uno personal con el Señor. Entonces, que sea Él el que deje su semilla, deje su mensaje en nuestro corazón, ¿no? Y en nosotros que haya la disposición de llevarlo adelante. Señor y Padre, te pedimos perdón como Iglesia por las veces en que fallamos en ser solícitos en guardar la unidad de tu Espíritu, Señor. Te pedimos perdón por las veces que nuestros propios intereses o los afanes del mundo se nos cruzan en ese propósito de servirte y de dejar que tu Santo Espíritu vaya, Señor, creando y formando en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas, Señor, que nos apartan, hay muchas cosas que nos trastornan, muchas cosas que nos confunden, pero tenemos la seguridad de que tu Santo Espíritu está obrando en cada una de nuestras vidas, que tú nos estás guiando por el camino eterno y que nos estás mostrando, Señor, donde hay camino de error. Así que te pedimos, Padre, en esta mañana que como Iglesia, como familias, como individuos, seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu con todo lo que ello implica y con todo lo que ello significa, Señor. Y que dejemos de lado, Padre, nuestros celos, nuestros orgullos, nuestras actitudes negativas delante de ti y que realmente nos planteemos, Señor, en qué medida te estamos sirviendo, en qué medida estamos sirviendo a tu propósito, Señor. Yo te doy muchas gracias por tu misericordia y tu perdón, porque siempre podemos acudir a ti en busca del oportuno socorro y en busca de aquellos cambios, Señor, que debemos de realizar, Padre, para que podamos servir al propósito, a la vocación con la que hemos sido llamados. Yo pongo en esta mañana, Señor, mi vida de nuevo, una vez más, en tus manos, como la de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú nos ayudes en este propósito, para que darte las gracias, porque, como dice este salmo, Señor, tú continúas tu propósito en nosotros, Señor. Y te rogamos con todas nuestras fuerzas que nos sigas ayudando, porque tenemos la completa confianza y seguridad de que tú no vas a dejar, no vas a desamparar la obra de tus manos. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.